Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de Power BI el día de hoy y vamos a realizar un ejercicio con la parte de residuos de caja tomando el archivo anterior que estuvimos en la clase pasada. Yo ya lo tengo aquí abierto, entonces voy a revisar nuevamente a ver qué tablas tengo acá. Tenemos tabla de asesores, clientes. Bueno, voy a borrar esta tabla que fue un ejemplo por ahí que estoy haciendo con un compañero. La voy a eliminar del modelo. Tengo la tabla de productos, recibos de caja y ventas. O sea, todas las tablas que voy a necesitar para poder hacer el informe las tengo ya aquí en la plataforma de Power BI. Voy a revisar si están relacionadas como yo las necesito. Entonces, hola. Como ahora voy a trabajar con recibos de caja, como ahora voy a trabajar con... Apenas empezamos, apenas. Efectivamente aquí tengo la tabla de residuos de caja y habíamos quedado de que necesitábamos presentar un informe donde supiéramos cuánto pagó cada cliente, cuál fue el recaudo de cartera de cada asesor, ¿no? Y de acuerdo a la sede de acuerdo a la sede podemos también colocar cuánto se recogió en plata por cada sede. Vamos a utilizar el ejercicio para acabar de conocer algunas otras funciones de Power BI, ¿no? que me sirven sobre todo para realizar medidas. Entonces, como obviamente en esta tabla no tengo el cliente, pues tengo que relacionar entonces el ID cliente con la tabla clientes, ¿no? Para poder combinar archivos, ¿no? Poder cruzar datos entre las dos tablas. Entonces el campo en común es el ID cliente, lo pongo aquí y aquí lo relaciono. Y ahí me aparece relacionado, confirmo que sean los dos campos que estoy cogiendo allí y ahorita la voy a relacionar también asesores porque en la tabla de residuos de caja no tengo los asesores, entonces voy a coger el ID del asesor y cojo y lo pongo acá donde dice ID del asesor. Ahí lo pongo, ¿sí? ¿Tenías el de la clase pasada? ¿No lo tienes? Vente, lo pongo aquí pero... No, yo no lo guardé. Bueno, pero bueno, aquí están ahí trabajó, ¿quién fue? Por lo que usted se fue hace 8 Yo me días. fui temprano. Temprano. Ahí terminó de trabajar, fue esta Juliet. Si no, si quiere te lo paso, pero tienes que conectarlo ahorita. Bueno, entonces estamos aquí. Ahí te lo puse. ¿No? ¿Lo mandó a otro? Porque nosotros somos creo que el 4. El 4. No, ya no veo. Ya no veo ni por la familia, amigo. Bueno, entonces... Lo mandé al grupo 8. Sí, lo mandé a un grupo de Excel. No, aquí no es esto. Voy a quitarlo de aquí porque se pondrán a hacer esto y se confunden. Entonces en el grupo 4
Yo creo que sí. Power BI, sí. Sí. Ahora sí, ya que está. Bueno, entonces listo. Vamos a hacer el mismo modelo que usamos en ventas, ¿sí? Vamos a hacer el mismo modelo. Entonces me voy a venir acá a los datos. Y entonces acá en recibos de caja ya puedo cruzar, ¿no? Aquí en recibos de caja ya puedo cruzar. Entonces voy a ¿Y de cliente y cuál era la otra que había que conectar? con asesores, que son las dos bases de datos que toca cruzar allí. Bueno, voy a cambiarle la presentación a esto, a esta fecha, día, mes, año. Sí, el mismo, estamos con el mismo. Este de recibos de caja no, apenas lo vamos a hacer. El que hicimos hace 8 días fue sobre ventas. ¿Ya se ubicaron o no? ¿Dónde tienes tú el archivo? Aquí, Ahora no. este de 8 días. Ahora ahí. Y este es el que acá enviar. Ah, bueno, ahí como que abrió. Pero, profe, este ya está Ahora lo hecho. tienes Y que el conectar, lo tienen que desconectar lo que tienen las bases de datos. Ese ya lo tengo, ya lo que hicimos hace 8 días que estaba ahí. Sí, ahí vamos a continuar sobre eso, pero vamos a hacer Pero el trabajo. era con lo mismo que teníamos aquí o hay que subir una Hay que borrar, ¿ok? Pero Porque, Recibos de caja, Ajá. sí, ya lo tienen. Pero era que tiene que poner. Selecciona. Ah, este es que está. Ajá, ese. profe, porque Pero mira, tenés que relacionarlo, dígale con las bases de datos. Hágale clic aquí. No. ¿En orígenes? Sí, en origen. Y conecta donde están las bases de datos, una por una. ese es lo que Ese. hicimos. Ese es el que hicimos. Ok. Y ahorita lo que hicimos fue venirnos aquí a relaciones y estamos relacionando recibos de caja y de asesor con el I de asesor. I de cliente con el I de cliente para poder cruzar entre clientes y recibos de caja y asesores y recibos de caja. ¿Asesores y entonces aquí los dos o solo la tabla? No, tienes que, a ver, vete aquí por transformar orígenes de datos, transformar, cambiar origen de datos y ahí vuelve y conecta las bases de datos. Entonces esta de asesores tiene que ir a buscarla donde usted la tiene ahí en su escritorio y lo mismo las otras, ¿sí? Cambiar origen. Ajá. Asesores. Bueno, insertemos entonces aquí una columna. Nueva columna. ¿Cierto? Sí. Profe, estaba ya en recibo de caja. Recibo de caja. Ahora sí le puedo decir aquí nombre cliente. Nombre cliente es igual a la función relate de la tabla clientes, el cliente. ¿Sí? Tiene cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado. ¿Aplicar cambios o está? Sí, dale, aplicar. Ahí te tiene que coger ya las bases de datos. Agregamos nuevamente una columna y colocamos ahora el nombre del asesor.
nombre de asesor es igual a relate de la tabla asesores, el asesor. Estoy trabajando en la tabla clientes y inserté dos columnas, una para colocar, para cruzar el nombre del cliente y otra para cruzar el nombre del asesor. Pues aquí entonces inserté una columna. Dígale que está el camino. Bueno, ¿ya relacionaste? Tengo que relacionar Y de cliente, de clientes, con I de cliente de recibo de carga. Ajá. Y relacionas el I de asesor con el aquí, I de asesor con el I de asesor. Ya estaban, ¿no? No, está bien. Ahora sí. Párate aquí y confirme que hayan quedado bien. Ahí clic. I de asesor, I de asesor y el otro. Ahora sí, puede ir acá y insertar las dos columnas. ¿Ya? Ahora, Ya me di estamos crear aquí la en columna. herramientas del código. Pero no me sale nada. tabla. Entonces, ¿por qué no está bien la relación? Revisa la relación. Del cliente. Ya puedo dejar. Ahí donde está. ¿Qué uso? Usted tiene, a ver, no es que usted está relacionado, sí, por ejemplo, usted tiene asesores con recibo de caja, pero aquí hay un error, ¿sí ves? Está marcando error, porque usted está marcando, Cliente, recibo de caja, fecha, y asesor con el asesor. Ahora fecha, y asesor te falta me falta el nombre del cliente, la de cliente. Esta nombre de del cliente. esta no va aquí. Es con la de clientes. Y de cliente con el cliente. ¿Por qué tienes aquí el nombre? Ah, pero es por la fórmula. No, yo escribí por la fórmula que tienes acá que no está terminada. Ahora sí. Mira que me trabajo fue en número en el cliente. ¿Qué? El número. Pero yo no me página Así está bien. Y de asesor con I de asesor. Sí. Pero entonces lo que está trayendo mal es la fórmula acá. Cambia la fórmula. Aquí no es el I de cliente, sino el nombre, el cliente. Es el Nombre de cliente. cliente es el Ah, ok.
profe, ¿cómo es que cambia la presentación de esta fecha? Por inicio. Ahí ya está completo, ¿cierto? Inicio para pedir una cámara. Herramientas de todo. Ahí puedes cambiar el formato. Bueno, ¿listos allí? Ya tengo entonces Nombre esto aquí. después de Bueno. pago, nombre de cliente, nombre de asesor, eso es lo único que se necesita. Voy a empezar por las medidas. Entonces, resulta que hay un descuento. Resulta que hubo un descuento general del 2%. O sea que se lo aplicaron a todo el mundo. A todo el mundo le aplicaron un descuento general del 2%. Lo voy a liquidar porque aquí no está. Entonces voy a hacer eso se llama es una columna calculada, porque voy a hacer un cálculo por toda la base de datos. Eso se llama una columna calculada, ¿sí? Cliente. Pero esa es la de asesor. Pero de asesor, Sí. anteriormente asesores, asesor. Pero es que no me... Entonces tiene también una relación. Entonces, asesores, asesores. Es que esta relación de ventas, sí está bien, eso está bien. Párate aquí. Y asesor, sí está bien. Veamos otra vez. ¿Puedo poner 10? Claro, No, 20. 20 si quieres, profe. Creo que aquí como regreso donde estaba. Recibos de caja. De asesor. No sé. Yo no sé de aquí. ¿Cuál resulta? Recibo. ¿Le dije escrito? Sí, que ya bien. Usted ya puso el nombre del cliente, sí. Mire, esa misma nombre de cliente y la otra es nombre de asesor. que son iguales. ¿Cambió el nombre? No, no, creé allá, esta misma creé allá.
Pero no es columna. Es columna, sí. Por eso, no se le llama una tabla. Ah, ves una columna, entonces. Desde la tabla. Ahí la letra, sí, que no. Una columna. Eso le trae clientes. De quién? Ah, pero. Sí, no lo trae. Entonces, borra la relación y lo olvidas. ¿Ves? Lo del cliente se quedó bien. También. Conecta primero la de asesores. Y de asesor, y de asesor. Betty, a ver si te hace primero la de asesores. Sí, ahorita, él la reconecta ahorita con la realidad. Ahora conecte la otra. Conecte ahí esta. Ahora reconecte, haga. Cliente. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo? Se ha pegado algo ahí. Bueno, entonces, bueno, retomamos aquí, por aquí estamos embolatados en una cosita, qué pena, bueno, vamos a continuar acá. Entonces dije que vamos a sacar un cálculo, hay que aprender, el ejercicio que vamos a hacer es para diferenciar bien qué es una columna calculada y qué es una medida. Las columnas calculadas, hagan en cuenta que estoy en Excel cuando necesito multiplicar una celda por otra celda o dividir una celda por otra celda o restar una celda por otra celda, ¿no? Que aquí no estamos hablando de referencias de celdas, sino que hablamos son con columnas, ¿no? A eso se le llaman columnas calculadas. Y sobre las columnas numéricas, entonces yo hago fórmulas que son las que llamamos medidas, ¿no? Hay que entender, entonces sobre una columna que sea numérica yo puedo sumar, puedo promediar, puedo dividir, puedo restar. Son fórmulas, pero ya es sobre calculando la columna, el total de la columna, ¿sí? Y las columnas calculadas son fórmulas que yo hago entre columnas dentro de la hoja. Entonces estamos diciendo que vamos a generar una columna calculada donde al pago, a esta base de datos le hicieron un 2% de descuento por pronto pago, algo, sucedió algo allí que les hicieron un descuento a todos registros y no los tenemos aquí aplicados. Entonces vamos a incorporar esa información porque forma parte de la realidad de esta base de datos. Entonces le decimos nueva columna. Entonces aquí le vamos a colocar descuento del 2. Yo no le coloco por ciento porque a mí no me gusta utilizar símbolos en las columnas. Descuento 2. Pero yo le voy a colocar. Sí, no hay problema, pues no hay problema, pero yo casi no utilizo símbolos dentro de los nombres de las columnas. Entonces, descuento 2. No hay ningún problema si uno los coloca. Lo que pasa es que hay veces cuando uno ya desarrolla macros, porque eso también tiene un proceso de programación, entonces esas columnas que tienen porcentajes, tienen caracteres especiales, es por eso. Pero haciendo cálculos aquí dentro de lo normal, pues no pasa nada. No,
No, pero como yo ya, nos acostumbramos a si usted ya va a trabajar macros y todo eso, entonces ya de una, vaya ampliando la mente para eso. Claro, pero tenemos que Open mind. Sí. Bueno, entonces le decimos que esto es igual a la columna de la tabla recibos de caja. No coloco ninguna función porque es un cálculo entre columnas, es una columna calculada, que en este caso es coger un pago y sacarle un 2%. ¿Sí? Entonces nombro la tabla, nombro la columna como aquí no puedo utilizar símbolos especiales en las fórmulas de DAX, no las puedo hacer, entonces coloco 0.02, ¿no? 0. Ahí me sacó un rojito porque se me fue la coma. Te digo, no es coma, sino 0.02. Acuérdense que cuando usted va haciendo la fórmula, él automáticamente, donde coloque un subrayado en rojo, es porque algo está mal ahí. Le doy Enter y ahí está. Y ahí está el descuento. Ahora, hicieron un descuento adicional del 1.5, pero solamente para la ciudad. Vamos a escoger aquí una ciudad, para la ciudad de Neiva. Hicieron un descuento del 1.5% adicional. Entonces, aquí tengo que hacer una condición como la de Excel, exactamente igual, solamente que es en inglés. Cuando yo hago una condición lógica en Excel, entonces habíamos dicho que una condición lógica es, allá hay cafecito, allá hay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el pago, por aquí están los pagos, entonces voy a hacer un descuento, entonces voy a decirle aquí descuento del 1.5, entonces hago la condición, entonces yo le digo igual sí, ¿cierto? Una condición lógica sencilla. Si A4, que es donde está la ciudad, por ejemplo, es igual, entre comillas, Neiva, ¿cierto? Cierro. Hasta ahí va la pregunta, ¿cierto? Una condición lógica evalúa el contenido de una celda, utiliza un operador lógico. La celda que estoy evaluando es A4. Un operador lógico y lo que estoy preguntando. Toda condición lógica tiene esa pregunta y esa pregunta tiene 3 partes. Ahora, si eso se cumple, entonces va a coger B4 y lo va a multiplicar por 0.015, ¿cierto? ¿Correcto? Si no, 0, no tiene descuento porque no es de Neiva, solamente el descuento especial se lo dieron a Neiva. Entonces aquí le doy Enter. Pero si aquí coloco Neiva, inmediatamente tengo el descuento, ¿sí? Bueno, entonces voy a utilizar aquí una fórmula en Excel que se llama igual fórmula texto para que me muestre la fórmula. Bueno, ahí me sale la fórmula, ¿cierto? Esa misma fórmula yo la voy a hacer en Power BI, pero la voy a hacer en inglés. Pero es exactamente lo mismo, tiene una parte verdadera, una pregunta, una parte verdadera y una parte falsa, es igualita. Le voy a decir sí, abro paréntesis, pero allá no vamos a trabajar la referencia, sino que vamos a trabajar es la columna, ¿sí o no? ¿Quieres, Tito? Bueno, entonces le voy a decir que entonces me coja la columna de la tabla recibos de caja, que me coja la columna pagos, ¿cierto? Y a esta columna pagos, entonces le voy a preguntar que si es, perdón, pagos no, sede, correcto, muy bien, está despierta, sí, señor. Usted no está ensayando, Sede. está más despierta. Que si la columna sede es igual a Neiva, ¿cierto? Punto y coma, hasta ahí va la pregunta.
Si eso se cumple, hace la parte verdadera, que es entonces coger de la tabla recibos de caja, va a coger la columna pago, ahí sí, pago, ¿cierto? Y a esta columna pago le liquida el 0.015. Cierro paréntesis y ya ahí me da la fórmula, ¿cierto? Ahí tendría. Entonces, es exactamente igual, ¿sí ves? Solamente que abro un sí, ¿cierto? Hago la pregunta, respuesta verdadera, punto y coma si cumple la pregunta y respuesta falsa si no la cumple. Entonces también puedo utilizar condiciones lógicas, ¿no? Profe, para eso le pusiste que no le ponga cero o asume ya que le pone cero, como en la regla. No, tengo que decirle, no lo he puesto, sí. Muy bien. Era otra También prueba, estoy era otra despierta. prueba a ver si estaban sí. despiertas. Bueno. Bueno, entonces correcto, aquí iría la parte falsa, ¿cierto? Muy bien. Listo, eso es lo que vamos a hacer allá en Power BI, exactamente igual. ¿Sí? Entonces me vengo para acá y la van a hacer, por favor. Entonces descuento especial, colóquenle ahí a la columna. Agreguen la columna. Profe, leí la nueva columna y luego por ir a mirar cómo estaba redactado en descuento 2, ya no encuentro la columna nueva, me perdí. La columna ¿Creo nueva. otra? Ah, sí, seguro se le fue. Creo otra. Una columna. Descuento especial. Sí, ajá. Sí. Solo lo de arriba. Entonces, nueva columna. Que la llamo descuento especial. Es igual. Entonces, si, abro paréntesis, TR caja sede es igual a Neiva. Aquí en Power BI puedo utilizar mayúsculas o minúsculas que él me las reconoce, ¿no? Aquí en Power BI, Neiva, cierro, punto y coma. Si eso se cumple, entonces va a coger de la tabla de recibos de caja, coge el pago y le liquida el punto 0.015. Si no, coma 0. ¿Sí? Le doy enter. Ahora entonces hay que hacer una nueva columna calculada, ahora sí teniendo el pago neto, por favor.
Entonces el pago neto es igual al pago menos el descuento 2 menos el descuento especial. Sería el pago neto. Es igual a pago. Pago neto, entonces vamos a hacer otra columna calculada. Pago neto es igual a tabla de recibos de caja pago menos tabla de recibo de caja descuento 2 menos tabla de recibos de caja descuento especial. Aquí le coloco formato. Aquí también les coloco formato. Yo la hice diferente. ¿Cómo la hice? Puse en paréntesis la suma de las dos restas y los descuentos. Ah, sumó primero eso y luego lo restó. También. Yo puse el pago menos la suma de los dos descuentos. Entonces, sí, también, está bien. No, porque es que a mí me pasa es que puede que en Excel le estoy restando el descuento especial al descuento del 2%. Entonces, a veces por eso es que procuro de que quede como... No, pero en Excel, o sea, en Excel, No, por eso en el Excel... cuando es el más o el menos, él resuelve el primero que encuentra. Por eso, entonces él me estaría restando al descuento del 2% el anterior, No, al no. total. No. Oh, bueno, pues lo digo porque no, si alguna vez lo he hecho mal me ha salido así. Por Sí, eso, no. como- No, Excel nunca, no, Excel, si usted le coloca, así como yo la hice, por ejemplo, si hubiera sido esta fórmula, que acá en lugar de recibo de caja pago más recibo de caja descuento 2 menos recibo de caja descuento especial, él toma el orden porque entre el más y el menos él no toma ninguna diferencia y toma el orden como esté de izquierda a derecha. Bueno, pues finalmente yo- Pero si quiere asegurar mejor el cálculo, pues usted lo puede hacer como lo está haciendo. Encierra y suma esas dos y luego hace la resta de las dos, ¿no? Pero no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a recordar el calculate, vamos a empezar a ver el cálculo. Ah, bueno, no, pero todavía no. Voy a sacar las medidas primero, ¿sí? Las que necesitamos de pago neto. Yo puedo sacar medidas para hacer un análisis del descuento del 2%, entonces me tocaría sumar todos los descuentos, ¿cierto? Puedo hacer un análisis del descuento especial que se le hizo a Neiva. Yo puedo venir aquí y filtrar, ¿cierto? Y confirmar que me le está haciendo el descuento a Neiva, ¿cierto? Porque ahí no supe si lo está haciendo o no. Si yo vengo aquí y lo filtro, pues efectivamente a Neiva le está calculando el descuento especial, ¿sí? Si yo filtro otra columna, no tiene que haber ningún otro descuento especial. Si yo dejo las otras columnas acá, dejo todo menos Neiva,
pues ninguna debe tener descuento especial, ¿sí? Todas me deben de tener 0. Estamos ahí, ¿cierto? Bueno, voy a borrar el filtro. Nuevamente selecciono y entonces ahora voy a hacer las medidas para pago neto, ¿sí? O sea, yo voy a presentar el informe sobre pago neto. Estoy diciendo que si usted necesita también incluir los descuentos, el descuento del 2% y el descuento especial, pues tendría que hacerle medida también a esas dos columnas para que las incluya dentro de las tablas dinámicas. ¿Qué medida? Pues la que le pidan, sumar, promediar, contar, que le pidan, ¿no? En este caso voy a hacer solamente medidas para pago neto. Entonces me paro aquí en medidas, le doy botón derecho, nueva medida y volvemos a repetir las que hicimos básicas ahorita o en la clase pasada. Entonces voy a sacar una total pago neto. Yo digo aquí total. ¿Viste nueva medida? Sí, nueva medida. Entonces le digo total pago neto es igual a la función sum de la tabla recibos de caja, el pago neto. ¿Sí? Le damos enter. Eliminar aquí que no tiene nada que ver con esto. Total pago neto, ¿cierto? Bueno, resulta que en este proyecto yo estoy sacando medidas para ventas que fueron en la clase pasada y tenemos unas medidas para residuos de caja que son las que estoy empezando a hacer. Yo ya tengo una carpeta que la creamos, para los que no se acuerdan, esta carpeta de medidas la creamos aquí por inicio, le dijimos especificar datos, ¿sí? No puedo hacer la medida. ¿Cuál? De pago neto. Pago neto, ahí está. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, estaba explicando que esta carpeta de medida yo la hice aquí por inicio, le dije especificar datos y aquí cuando él me pidió, habíamos dicho que por especificar datos yo utilizo para hacer tablas manuales que yo necesite llenar o para crear tablas vacías y ahí crear las medidas. Entonces yo solamente lo que vine aquí fue y le dije medidas y le dije crear y creé una carpeta vacía, una tabla vacía. Y a partir de eso fue que me empecé a parar aquí y con botón derecho empecé a clasificar las medidas. Entonces ya logré que todas las medidas me queden en una sola tabla. Pero ahora voy a clasificar las medidas por proyecto o por dashboard. Yo ya hice un dashboard con ventas y tengo medidas de ventas, cantidad ventas, promedio ventas. Esta total pago neto ya no pertenece a ese grupo. Pertenece a las medidas, pero no pertenece a las medidas de ventas. Entonces por aquí está total venta, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es otra carpeta adicional para dentro de medidas me queden clasificadas las medidas de ventas en una carpeta y las medidas de residuos de caja en otra. ¿Ya? ¿Cómo organizo las medidas o las clasifico por dashboard o por página, o por proyecto? ¿Sí? Entonces, para hacer la clasificación, tienen que acordarse, me voy al modelo de datos.
Listo. En el modelo de datos, en la parte derecha hay dos ventanas, una que dice datos y otra que dice propiedades. ¿Ya? Se va a parar, por ejemplo, voy a crear la carpeta para meter todas las medidas de ventas, ¿sí? Entonces me paro en cualquier medida de ventas, le doy botón derecho, perdón, no, botón derecho no, me paro en la medida de ventas y aquí en el panel de propiedades, por aquí hay algo que dice carpeta para mostrar, ¿sí? Carpetas para mostrar. ¿Ya? Y entonces yo le voy a colocar que esa carpeta se va a llamar M de medidas, el nombre es cualquiera, pero yo la voy a llamar M ventas, o sea, medidas de ventas. Y observen que ya él en la parte derecha, ya él hizo una carpeta y metió esa medida en la que estaba parado, la metió dentro de ventas. ¿Qué le dice enter? Sí, enter y ya. ¿Sí? ¿Le quedó ahí? Entonces ahora voy a coger las otras medidas de ventas y las voy a meter ahí, con clic sostenido y arrastrando. Entonces cojo promedio de ventas con clic sostenido y la descargo y la pongo en la carpeta ventas. Coloquen bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que les tiemble la mano y la descargan ahí. La otra que es esta que se llama total ventas también la coloco acá. Entonces en la carpeta de ventas ya me quedaron 3 medidas, mire si ves. La medida cantidad, la medida promedio y la de total ventas. ¿Sí? ¿Listos? No. Y entonces creamos una carpeta para resumen de cambio. Entonces ahora en esta voy a crear una carpeta me paro en la medida de total pagos y en el panel de propiedades, entonces le voy a llamar la carpeta que diga MRK. Usted se para, ¿Puedes a ver, subir? dígame. Subo ahí en la de propiedades, puede ponerlo de un poco más arriba, por favor. Estoy aquí en propiedades, ¿listo? ¿Qué necesita ahí? Usted se para en cualquier medida de ventas. Ajá. Mire, ya ahí quedaron agrupadas, ¿sí ves? Al proyecto hay que darle orden porque eso siempre sale en altísimas medidas y si usted no las clasifica puede llegar a la locura. La tendencia es llegar a la locura, ¿no? Porque uno no se acuerda dónde está la fórmula, dónde la puso, dónde la tiene y hay un cansancio mental muy bravo en un proyecto que uno esté haciendo para uno echar mente de dónde fue que hizo las cosas, ¿ya? Entonces, en lo primero que usted tiene que acostumbrarse es a organizar el proyecto, así se demore un poquitico más, pero usted sabe que cuando usted necesite modificar una medida de ventas, le dijeron, es que ya el promedio no lo calcule sobre tal ciudad, sino cambie la ciudad. ¿Dónde tenía esa medida? ¿Dónde tengo esa medida? ¿Cuál fue la medida que hice? Pues uno dice, no, pues eso pertenece a las medidas de ventas. Entonces usted abre ventas y fácilmente llega a una medida para llegar aquí y poder hacer el cambio de la medida o eliminarla. Compañero, entonces lo que hice fue pararme en cualquiera de las medidas y aquí donde dice carpeta para mostrar, ahí le pone el nombre y le da enter. Lo que tienen que acordarse es que es por aquí. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando entonces este cuento, entonces yo me paraba a ver aquí y entonces yo trataba de moverle ahora aquí. Yo dije, pero ¿por qué es que no me funciona? Si lo acabé de hacer. Porque lo estoy haciendo es por las tablas y por las tablas no se corren las medidas, se corren es por el modelo de datos. ¿Sí?
Entonces me paro y le doy el nombre de la carpeta, aquí donde dice en cualquiera de las medidas de venta, y le dije carpeta para nombrar, le coloqué el nombre y luego con clic sostenido, que es lo que estaba explicando ahorita, las agrupo en la carpeta que son. Que eso toca hacerlo así manual, pues hasta ahora no se han inventado otra forma de hacerlo más rápido, así es. Bueno, entonces tengo el total de el total de los pagos, ¿no? En esta medida estoy totalizando todos los pagos netos, ¿cierto? Bueno, resulta que ahora necesito sacar una medida, pero específicamente de las ventas de Neiva. De los pagos de Neiva, perdón, estoy hablando de los pagos, ¿no? Entonces, aquí ya viene una medida que es la que vamos a utilizar muchísimo en Power BI, que se llama Calculate. La función Calculate funciona como el sumar puntos y, contar puntos y, promedio puntos y, ¿sí? Bueno, pero antes de hacer eso, me falta hacer una medida que me diga, que me cuente cuántos pagos hicieron. Entonces, nos vamos a parar, cambiamos. Entonces aquí viene, ¿no? Porque yo estaba en modelo y aquí no me funciona. Tengo que estar en tablas para poder hacer la medida. Entonces ahí es donde tengo que tener el cuidado de cambiarme. Si voy a administrar las medidas entre carpetas y moverlas, es por el modelo. Pero si voy a crear una medida, es estando en tabla. ¿Sí? Entonces aquí en tabla me voy a parar en medidas. Él no me funciona aquí. Hagámoslo aquí, a ver. No me funciona ahí. Dice cambiar nombre, contraer. Tiene que ser aquí. Y después me toca correrlo. Entonces le digo, nueva medida. Y después lo meto a la carpeta. Y después toca meterle la carpeta. Entonces le voy a decir cantidad de pagos o total cantidad pagos es igual a la función count de la tabla residuos de caja y puedo escoger el pago neto. ¿Sí? ¿Cómo sé si esas dos medidas me quedaron bien? En la clase pasada lo dijimos. ¿Quién me dice? Las ordeno, de una vez las ordeno. Entonces yo cojo esta cantidad, total cantidad de pagos y la meto en recibos de caja. Me sale como con el signo. Si le sale un símbolo amarillito es porque la fórmula está mal. ¿Tenés algún problema con la medida? Revísala. Sí, por favor, sí. ¿Cómo? Sí. No, porque no sabía. Sí, simplemente. No, como me paró. Me dejó entender. Me están regañando porque no me paré por mi café. No, a mí tampoco. Aquí no tenemos plata, pero no la pasamos. Sí. Se toma poquito, ¿cierto? No, profe, digo la café. Gracias. ¿Cómo? Profe, ¿tienes este café? Pues, profe. Yo. No, yo sé que no es mi primo. No, yo soy el del Yo soy aquí la ama de No, casa. yo no le creo porque es la primera vez le Ah, no, dice sí, que esa no, cafetera ahí la compré y yo nunca la había usado. Ah, porque usted dijo, ¿cómo es que yo? Entonces no es que Sí. ¿Cómo era que tengo? Yo en la cocina tengo hasta Bueno, cuchillo. él no Tengo hasta ofreció. cuchillo para Venga, pelar hágale huevos. una ¿No? cosa, venga, alguna cosa, venga, Sí. cuando llega acá llega el trabajo en la casa. ¿Se ya había almorzado? Venga, haga una comida para usted diga. ¿Vale? Dice con que cocina, yo no sé cómo, que digan. Podemos hacer. Venimos
podemos hacer lentejas rellenas de atún, vea, me quedan. Melo. Ah, mi esposo la rellena. Bueno, seguimos porque estamos largos aquí. Bueno, ahorita hablamos. Bueno, Profe, no me corre para la carpeta. A mí tampoco me la ras, no. tienen que cogerla bien, pero acuérdense que es aquí en el modelo. Ya. Lo que les acabé de decir, pero es que no sé por qué no Era para me que no hacen se me caso. quedara. Yo No era me para hacen eso caso. está la jugada. Listo, entonces mire que ya aquí en medidas yo tengo una carpeta de medidas, pero tengo la clasificación de las medidas por carpetas, porque es que vamos a hacer bastantes medidas hoy. Bueno, entonces, ya tengo, estaba preguntando que cómo hago para saber si las medidas me quedaron bien. Pues el primer indicio es que aquí no tiene que salirme el triangulito amarillo, que eso ya indica que la fórmula tiene un error, ¿cierto? Que la- Bueno, gracias a Dios. La segunda es ir y hacer una visualización, ¿no? Yo puedo venir acá en una hoja nueva, entonces decirle que en una gráfica de barras, por ejemplo, voy y pongo el total de la cantidad y él la tiene que graficar, ¿no? Ahí la graficó, o sea que está bien. Desde que la grafique es porque está bien. Por lo menos la fórmula que estoy haciendo me la está graficando. Vete a una página nueva. Me fui para una página nueva y me pasé al icono de visualizaciones, ¿no? Pero en arriba. Ahora, cambio la medida para no hacer más gráficas. Quito esta y entonces pongo el total de los pagos, ¿no? Ya ahí. Ahora, lo otro, en lugar de esto, pues lo puede cambiar a una tarjeta también, ¿no? Que ahí le avisa. Que la tarjeta también le da el valor, ¿no? Entonces ya ahí yo ya sé que la medida está bien, ¿cierto? Bueno, seguimos. Ahora sí, yo necesito hacer un análisis, pero solamente de los pagos que hicieron en Neiva. La cantidad de pagos que hicieron en Neiva y el total de los pagos que hicieron en Neiva. Eso lo vimos en Power Pivot, que lo vimos con la función calculate. La función calculate es como el sumar puntos y de Excel. ¿Qué hace un sumar puntos y un contar puntos y un promedio puntos y? Lo que hace es filtrar. Entonces le dice, súmeme las ventas si son de Cali. Entonces él filtra Cali y suma las ventas. Eso es lo que hace un sumar puntos y, ¿no? Es un filtro. Aquí el calculate también es un filtro. Lo vamos a hacer primero lineal y luego lo vamos a aprender a hacer estructurado, porque eso, cuando se vuelve como punto conjunto que ya tiene varias condiciones, la fórmula se vuelve larga y hay que saberla interpretar muy bien para uno no enredarse. Bueno, entonces cuando yo voy a utilizar el calculate, dejemos claro que lo que quiero hacer es saber cuántas ventas hay en Neiva y cuántas ventas, cuántos pagos son los que hicieron en Neiva. Necesito saber la cantidad de pagos y necesito saber cuánto sumaron los pagos de Neiva. Yo tengo una medida, para que no se enreden allí, yo tengo una medida ya donde estoy sumando el total de los pagos y la cantidad de pagos que hay en toda la base de datos. Cuando yo hago un cálculo cogiendo toda la columna de la base de datos que yo vaya a sumar, a esos son los que se le llaman las medidas bases, porque lo estoy haciendo sobre toda la base de datos. ¿Ya? A eso se le llaman medidas bases. Entonces yo ya tengo una medida base donde estoy totalizando, aquí está, el total de los pagos, ¿cierto? Aquí está, miren, esta es una medida base, porque estoy cogiendo, ¿no? Con control y ruedita ya dijimos que cambiaba el tamaño de la barra de fórmulas, ¿no? Control y ruedita del mouse, ¿no? Esta es una medida es una medida base porque estoy sumando todos los pagos que hay en esa base de datos. Y esta es otra medida que me está contando todos los pagos que hay en esa base de datos. ¿Cuántos pagos hay en toda esa base de datos? Esas dos son medidas bases. Resulta que estoy explicando esto porque ustedes le están pidiendo hacer un análisis, pero específicamente de Neiva.
ahora son, pero cantidad de pagos, pero solamente en Neiva, y el total de los pagos, pero solamente en Neiva. Entonces lo que quiere decir que yo le tengo que decir, fíltrame Neiva y súmeme cuánto dan esos pagos, ¿no? Fíltrame Neiva y cuénteme cuánto dan esos pagos. ¿Sí soy claro o no? ¿Claro allí o no? ¿O no me entienden? Claudia, Joana, contame. Sí, profe, ahí voy con usted. Bueno, Clarice. listo, muy bien. Entonces acá, entonces me voy para tablas. ¿Dónde está? ¿Dónde están tablas? ¿Dónde está la página? Me voy para tablas y voy a hacer una medida donde yo solamente totalice las ventas de los pagos de Neiva, ¿sí? Bueno, entonces yo le voy a colocar aquí nueva medida. Yo le voy a colocar total pagos netos, pero Neiva. Neivano, mija, Neivano. Ah, no, es que Tangamandapio sí, mejor dicho, no tiene comparación. Bueno, es igual, entonces, bueno, total pagos netos Neiva es igual. Entonces viene la función, calculate. Calculate. La función calculate trabaja siempre con medidas bases. O sea que si no tengo medidas bases no puedo hacer el calculate. Como yo voy a calcular primero el total de las ventas, el total de los pagos de Neiva, entonces yo tengo que tener una medida base donde esté sumando todos los pagos de la columna de la base de datos. Ya la tengo. Entonces la medida base que voy a utilizar ahí es total pago neto. Total pago neto. Punto y coma. Coma. Total. ¿Por qué me está sacando? Porque no tiene los corcheticos, ¿no? Total. Sí, correcto, es por eso. Hay que seleccionarla. Porque sin los corchetes no funciona así. Bueno, entonces. Total, entonces le estoy diciendo. Yo necesito que usted me sume de toda esa columna de pago neto, es lo que le estoy diciendo ahí con el cálculo ahí, ¿no? ¿Qué función estoy utilizando en total pago neto? ¿Qué función? ¿Cuál función? Sumar. La Sum, suma. correcto. O sea que como estoy utilizando una medida base que está utilizando un sum, entonces ahí es como si estuviera colocando un sumar punto sí. Entonces, igual, Neiva. Entonces, pero primero la columna y luego el criterio. Entonces la columna es de T recibos de caja sede, correcto. Sede que sea igual, entre comillas, lo puedo colocar en minúscula o mayúscula, que aquí en Power BI las asume en cualquiera de las dos formas, ¿no?
Ya, eso es todo. Enter. Y esa la meto en... Y ahí se la guardamos en la carpeta de MR caja. Y esa medida la podemos hacer. Pero podemos hacerlas y ahorita las pasamos todas para no estar cambiando cada nada. ¿Sí? Bueno. Ahora voy a hacer la total cantidad pagos, nueva medida entonces. ¿Sí? ¿Le salió allí? ¿A todos? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces vuelvo y me paro aquí en medidas, le doy botón derecho, nueva medida. Y entonces aquí le voy a decir que esta medida se va a llamar total cantidad pagos Neiva. Mire que yo utilizo como los mismos nombres para uno no confundirse tanto, ¿ya? Hay que ser cuidadoso con esos nombres, ¿no? Porque es fácil decir total pago neto, pues yo sé que es sobre toda la columna. Total pago neto, pero Neiva, entonces eso me clasifica, ¿no? Y no me pierdo tanto, ¿no? Entonces por eso es que toca tener cuidado con esos nombres. Pero el nombre puede ser cualquiera, ¿sí? Eso no importa. Bueno, entonces esto es igual a la función nuevamente, calculate, pero ahorita la medida base es la que dice total cantidad pagos. En esta medida de total cantidad pagos utilicé fue un count, ¿cierto? Entonces ahí el calculate funciona como si fuera un contar punto sí. O sea que yo lo expliqué cuando estuvimos viendo Power Pivot. Yo dije, el calculate es un camaleón que se disfraza dependiendo de la medida que usted tenga. Si yo tengo, hay una medida base que es promedio, entonces el calculate funciona como si fuera un promedio punto sí. Si coloco una medida base donde esté sumando, pues funciona como un sumar punto sí. Y como en este ejemplo, si coloco una medida base, si fuera que es un contar, entonces funciona como un contar punto sí. ¿No? En la próxima clase vamos a mirar el punto conjunto, ya que es un poquito, pero es igual, es la misma lógica. Bueno, total cantidad pagos, entonces, coma, lo mismo, entonces sería de la columna sedes, de R caja sede, le voy a decir que me cuente, pero solamente los de Neiva. Ahora voy a sacar el porcentaje de participación que tuvo Neiva con respecto a todos los pagos que en general se hicieron. Hago otra medida aquí, botón derecho, nueva medida. Le voy a llamar aquí participación Neiva o indicador Neiva. Indicador pagos Neiva. Indicador total pagos Neiva. Es igual, entonces yo puedo hacer una función matemática diciéndole que coja de la tabla recibos de caja, pero tendría que tener la medida, voy a hacerla directa así. Entonces le voy a decir que coja esta, el total de los pagos Neiva neto Neiva dividido
el total de los pagos. Total pago neto. Ese es un cálculo matemático que no tiene ningún problema. El único problema es que donde haya ceros o no haya un dato, me saca error, ¿no? Entonces, para que no me dé error, hay una función que se llama la función divide, que es para sacar este tipo de indicadores, ¿no? O sea, si en la base de datos llega a ver donde no aparezca algún pago, entonces ahí le va a dar error, porque él va a dividir un valor por nada y da error, o divide un valor por cero y da error. Entonces, para que no salga error, lo voy a hacer con la función divide. Entonces, voy a cambiar esto y le voy a decir que esto va a ser igual a la función divide o divide. Entonces coloco el total pagos neto Neiva, el total pagos, tienen que tener mucho cuidado de escoger bien la medida, ¿no? Porque hay total pagos neto Neiva, hay total cantidad pagos Neiva, ¿no? Entonces ahí es donde tiene uno que estar muy concentrado y no perderse. En este total pagos neto Neiva estoy sumando todos los pagos netos de la ciudad de Neiva. Y en este total cantidad estoy descontando la cantidad de pagos que hubo en Neiva. En este que dice total cantidad pagos es sobre toda la base de datos, que es una medida base. Y hay otra medida base que es donde cuenta, que es el total pagos neto, que se me hizo la otra medida. Esta la llamé aquí total indicador, esta es la que estoy haciendo. Total cantidad pagos Neiva, mire, y total pagos neto Neiva, ¿sí? Bueno, entonces le voy a decir total pagos neto Neiva, que es esta, y lo voy a medir contra ¿qué? Contra el total de los pagos, ¿no? Dividido, pero perdón, ahí no va a ir dividido, sino que iría un coma, ¿cierto? Ya no necesito utilizar el operador lógico, porque ya tengo la función ahí, entonces ya no necesito el operador. Profe, ¿va solo la coma? Es que finalmente yo no pude con esa fórmula de divide, no me da. Va coma, pero va le coma, colocaba pues punto y si en coma. su separador de lista ya usted le coloca punto y coma, mire, si yo le coloco punto y coma, de una vez me sale error. Entonces aquí es coma. Ok. Gracias. Coma y lo saco dividiendo el total de los pagos, total pagos neto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Se recogieron de pago 1.000 pesos y Neiva recogió 20 pesos. Entonces lo que estoy diciendo, coja los 20 pesos y lo divide en 1.000 y eso me da un indicador. ¿Sí? Ese es un indicador básico. Listo, entonces como esto yo quiero que me lo presente en porcentajes, entonces a esta medida de indicador la cambio a porcentaje, ¿no? Para que no me vaya a dar fracción decimal. Entonces la cambio a porcentaje. Le voy a decir que porcentaje con 2 decimales. Pero de una vez a las otras medidas le voy a dar formato de millares para que ahorita que haga las tablas dinámicas me quede de una vez bien. Yo ya vengo aquí. Y ahora sí, voy y las acomodo. Entonces vengo aquí y cojo total pagos, pues yo tengo una carpeta que es la de recibos de caja y la descargo ahí encima. Todo lo que es recibos de caja son pagos. Cojo esta por acá también, total pagos Neiva, esto pertenece a esta carpeta.
Y esta de indicador pagos Neiva también la pongo aquí. Y ahí voy organizando mi proyecto. Me paso a tablas y entonces mira que si yo vengo aquí a medida, yo ya tengo clasificadas las medidas. ¿Ves? Profe, yo no puedo crear esa total indicador para ¿Cuál? la última que la creo en lista de datos, ¿cierto? Claro, las medidas se crean en vista de datos. Te paras en medida, le das botón derecho y ¿cuál es la que no puedes? Total. El indicador que íbamos a La del indicador, miren, la esta. Ahí está. Voy a eliminarlo. Pero que aquí se hace total. Por eso para que me entiendan qué estoy haciendo ahí. En total pago neto, esta miren, en total pago neto me dio 1.000 pesos. Eso fue el total de los pagos. Pero resulta que los pagos de Neiva dan 20 pesos. Entonces yo estoy diciendo, coja 20 y lo divide en 1.000 y lo cambio a porcentaje para que me dé qué porcentaje de participación tiene. ¿Sí o no? ¿O no entiende? Bueno, los indicadores, normalmente un indicador siempre se saca sobre un total general y una fracción. Usted tiene todas las ventas, le dieron 5 millones todas las ventas. Pero Pedro vendió 1,5 millones. Los 5 millones es el 100%. El 1.500.000 que vendió Pedro, ¿qué porcentaje tiene? Entonces yo cojo lo que vendió Pedro, 1.500.000, y lo divido en los 5 millones. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy cogiendo el total de los pagos y lo estoy dividiendo por los pagos que se recogieron de Neiva para saber qué porcentaje de participación tuvo. Entonces, eso me da una fracción decimal, que es un porcentaje. Entonces yo lo cambio a porcentaje para ahorita que yo lo presente en la tabla dinámica, me lo doy con base a porcentajes, ¿sí? Sigo con medidas. Divide, sí. Pero no me aparece aquí como opción. No, vale, divide. Ahora paréntesis. Ahora sí, llame la medida. Si lo vamos a dar ahorita por internet. Divide, ahora paréntesis. Déjenlo en inglés, ahora sí, ahí le salen los datos. Divide, entonces va la medida. El total pagos netos Neiva. Pero ¿por qué no me aparece como aparece nada? Está para eso aquí. No, yo le di aquí. Ah, bueno, terminemos la llave, si nos da ahí. Coma. Por el total pago neto. Total Pero ahí pago. no me Escríbalo, no escríbalo, tiene que escribirlo. Pero no está haciendo los Sí, por por ahí algo pasó, sí. Terminemos la llave. No nos va a dar. Total pagos neto. Cierra. Enter. Sí, salió. Me dice que es Total pagos neto. Pues es que debe de tenerla. sí, está aquí.
total PEC, es que se llama total PEC neto, y esta total PEC, que es la suma, sí, está bien, y esta, tienes el total cantidad. Pero no tengo Ah, pagos. no, sí, esta, Neiva. calcule, es este. Total pagos Neiva lo tienes que dividir en total pagos neto. Botón derecho, nueva medida. Entonces, Con espacio. total pagos Neiva, no importa, ahí está. No, es No que te lo sale, divide. no te sale. Tienes que cambiemos un momento aquí. Hay algo que te lo pega en esta función. Olvídate, por favor. Bueno, voy a explicar un tema supremamente importante dentro de Power BI, que se llama el calendario de fechas. Vaya terminándolo ahí, yo te voy dando la esperita ahí. Yo creo que ya ahí te sale, es que él a veces se pega y tiene uno que salirse. Sí, ya lo voy a entender. ¿Sí? Bueno, ojo con el tema que voy a explicar. Resulta que en esta tabla de recibos de caja, yo tengo una columna con la fecha, ¿cierto? Bueno. Pero seguramente en esta tabla, en estas fechas, es muy seguro que no me aparezca ni la fecha del domingo, ni la fecha de los festivos, o de pronto una fecha en un día donde no hayan recogido plata, entonces no me aparecen esas fechas. O sea, lo que quiero decir es que ahí no voy a encontrar posiblemente fechas continuas. ¿Sí? Ajá. Bueno. Power BI, al igual que Excel, cuando yo tengo un campo de fechas, él automáticamente hace una jerarquía, que es la del trimestre, la de año, trimestre y mes. Eso lo hace solito. Lo mismo que Excel. Cuando yo cojo una fecha de una tabla dinámica y la pongo en una columna o en una fila, automáticamente Excel hace un agrupamiento. Eso no necesita programación ni nada. Eso es automático de las tablas dinámicas. O sea que él automáticamente coge esas fechas y las agrupa por año, las agrupa por trimestre y las agrupa por mes. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o no? Sí, señor. ¿Sí? Power BI hace exactamente lo mismo. Si yo me vengo aquí al campo, a la tabla, y abro recibos de caja y me ubico en el campo fecha, mire que él me hizo una jerarquía automático. ¿Sí ves? Usted no tiene aquí sino la fecha, vean, fecha. Pero Power BI automáticamente hace esta jerarquía. ¿Sí o no? Bueno, pero resulta que en un informe a usted le pueden decir, yo necesito saber informes por bimestre. Entonces pailo porque aquí no vienen bimestres. O le pueden decir, yo necesito semestre. Pailo porque tampoco la tengo. O le pueden decir cada 4 meses.
O le puedes decir, sáqueme los informes de las quintas semanas de cada mes. Resulta que la empresa, las cuartas semanas de cada mes son las que tiene ya detectada para hacer, por ejemplo, promociones. Entonces usted le dice, yo necesito que me saque un informe, pero solamente de las cuartas semanas de cada mes. Entonces no lo puedo hacer. Porque el agrupamiento que tiene Excel y Power BI automáticamente es solamente año, trimestre, mes. Bueno, entonces, empezando por ahí, no tengo una función específica que me haga ese tipo de informes por bimestre, o sea, por donde me lo pidan, que no sean los que él tiene ahí. Ahora, es muy posible que si yo hago cálculos con fechas y el sistema va y verifica y no hay fechas continuas, entonces en ese tipo de cálculos salen errores. Entonces lo que se inventaron los genios de esto, dijeron, vamos a inventarnos una tabla calendario, se llama. En esa tabla calendario, yo le voy a decir dónde inicia y dónde termina, para que me genere un calendario continuo. Pero esa tabla calendario la voy a hacer con base a la columna de análisis de la fecha que yo tenga en mi base de datos. O sea que la tabla calendario que vamos a hacer, ¿van a ser de dónde? Pues de esta fecha. Yo solamente le voy a decir, hágame una tabla calendario con la fecha más antigua hasta la fecha más reciente que haya. Entonces, si esto empieza en el 16/02/20, entonces la tabla calendario lo que va a hacer es crear el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y sucesivamente. Me va a hacer una tabla calendario, ¿no? Entonces, el objeto es casi que de carácter obligatorio hacer, si usted va a trabajar con medidas de fechas, tenés que hacer la tabla calendario. Pero se van a dar cuenta que eso es rapidito, eso no tiene ninguna demora. Lo que vamos a ir aprendiendo es cómo hacer las fórmulas para generar las diferentes fechas que yo necesite, o las diferentes presentaciones de fechas que yo necesite. Bueno, entonces retomemos, la tabla calendario es una tabla que se genera a través de una fórmula y se toma la columna de fecha de la base de datos para que él haga la tabla calendario. Quiere decir que si yo voy a hacer una tabla calendario con esta columna, pues obviamente en la tabla calendario me van a aparecer las fechas que están aquí. La diferencia es que en la tabla calendario me va a generar un calendario continuo de fechas, desde la fecha más antigua que tenga esta base de datos hasta la fecha más reciente. Independientemente que haya una fecha de movimiento. Sí, independientemente. Ahí lo que se trata es precisamente de tomar fechas consecutivas para sacar datos estadísticos correctos dentro de las bases de datos. ¿Sí? Además de que me permite hacer una cantidad de formulaciones, como por ejemplo la que vamos a hacer ahorita, que va a ser sacar unas acumuladas. Hoy vamos a hacer puras medidas. Entonces, como la de, por ejemplo, yo puedo sacar medidas, por ejemplo, para sacar acumulados por año, por trimestre o por mes. Y eso los puedo sacar, pero siempre y cuando tenga la tabla calendario. Entonces, para que no se vayan a enredar con la tabla calendario, usted lo que tiene que entender es que la tabla calendario es una tabla auxiliar que se hace tomando la columna fecha que tenga la base de datos, ¿no? Y esa tabla calendario lo que hace es generar fechas consecutivas con base a los datos que tenga la tabla fecha de la base de datos. Él toma la fecha más antigua y genera un calendario consecutivo hasta la última fecha que usted tenga. Si esta base de datos fuera del 2019 y tuviera datos hasta hoy, pues la tabla calendario va a generar todo un calendario de todos esos años. Y así se va más a la segura con los cálculos cuando trabajemos con fechas. ¿Cómo hago una tabla calendario? Bueno, entonces yo me voy a venir aquí por inicio, me paro en tabla, y en tabla aquí dice nueva tabla. Entonces vamos a aclarar lo siguiente.
Power BI tiene 3 tipos de tabla. Las tablas que se llaman tablas externas, que son las que estamos subiendo. Esta tabla que estoy aquí, que es aquí donde estoy parado, por ejemplo, esta tabla de recibos de caja, por ejemplo, esta es una tabla externa, porque la estoy trayendo de Excel, ¿no? Importada, se llaman tablas externas. Yo puedo hacer tablas internas. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla interna. Entonces le voy a decir aquí, inicio, por favor. Datos específicos. Háganlo, por favor. Se van por inicio. Le dicen especificar datos, es. Entonces resulta que usted necesita hacer aquí una tabla. Aquí diga, por ejemplo, código de la zona. Código de la zona. Agrega otra columna. Entonces aquí le dice nombre de la zona. Y aquí le dice el asesor que la atiende. Listo, esa es una tablita pequeña. Y usted se agarra y haga de cuenta que está en Excel. Entonces usted dice la zona 111, el nombre de la zona es Cali y el asesor que la atiende es Pepe. Listo. Perdón, aquí se me fueron de más. Las elimino las columnas como en Excel. Entonces aquí le digo la zona 222 Medellín y la atiende Chucho. Y la zona 333 es una tabla, eso es una tabla de Excel que yo las puedo generar en caso de que las necesiten, ¿no? Entonces por aquí Bogotá y esta la atiende Checho. Listo. ¿Sí? Esta es una tabla interna, ¿sí? Ese es un segundo tipo de tabla que se genera en Power BI. O sea, son tablas manuales, ¿no? Él las llama tabla interna y me queda, mire, si yo la cierro, le digo aquí cargar. ¿Sí? Y ya me quedó una tabla interna, miren, ya aquí esta tabla me aparece. Yo la llamé tabla, pero no le cambié el nombre, le puedo cambiar el nombre aquí. Y esta la voy a llamar ventas por zona. Ventas por zona. Bueno. Y aquí me queda, miren, ¿sí ves? ¿Sí? Me queda ese tipo de tabla cuando son tablas que de pronto yo no tengo en el proyecto y necesito complementarlas para algo. Entonces le dijeron, pero necesito que coloque las ventas, yo ya tengo las ventas, eso es lo que pasa, ¿no? Dice, no, mira, yo tengo ya los datos aquí, incorpore esta tabla Power BI y hágame un gráfico de eso para que lo incorporen en la presentación que vamos a hacer, por ejemplo, ¿cierto? Pero me faltaron las ventas. Entonces, ¿por dónde creo las tablas internas de Power BI? Por inicio, especificar datos. ¿Por dónde creo la tabla donde voy a crear las medidas para Power BI? Por inicio, presentación de datos. Pero entonces la diferencia es que cuando yo voy a crear la carpeta de medidas para acordarles, entonces yo no creo ninguna tabla, ninguna columna, solamente le pongo medidas y le digo cargar y creo una tabla vacía, que fue como creamos la de medidas para los que no se acuerdan. Si por ejemplo necesitamos hacer una tabla con varios datos, pues ahí digitamos 9 celdas. Yo puedo copiar y pegar. ¿También? Perfectamente. Usted puede coger y selecciona en Excel y le viene aquí y le dice pegar y ¡prum! Él de una vez la caja. Él es muy flexible en eso. O la pudiste haber subido, ¿no?
por eso, pero bueno, pues... Pero son las diferentes formas de manejar los datos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ojo con esto. La diferencia es que en las tablas internas, para cambiarlas, tengo que hacerla por Power Query. La diferencia con las tablas que usted sube externas, sí tiene que irlas a cambiar a Excel. ¿Sí está claro? Si yo voy a agregar datos en recibos de caja, yo no los puedo cambiar por aquí. ¿A dónde tengo que ir a cambiarlos? A la fuente de Excel, para luego actualizar. Pero si me dijeron, vea, usted creó esta tabla de ventas por zona, pero te faltaron las ventas. Como esta es una tabla interna que la hiciste por aquí, por inicio, por especificar datos, ¿no? Entonces me da la facilidad de llenarla por aquí o de copiar y pegarla. Pero si yo ya tengo datos y necesito modificarlos, tengo que hacerlos es por Power Query. ¿Cómo voy a Power Query? Aquí, te le digo, transformar datos, y ahí voy a Power Query. Háganlo, por favor. O sea que después de cargada ya no la puedo tocar. Directamente por Power BI no. Ahora bien, póngame cuidado. Resulta que me faltaron las ventas. Entonces yo me paro en la tabla interna y aquí donde dice origen, ahí es donde vengo y la modifico. Entonces aquí le digo ventas. Entonces yo le digo que este vendió 1500 unidades, 2000 unidades, 4000 unidades. ¿Dónde vas? Bueno. O sea que tienes que modificarla. Tienes que subir, póngame cuidado, tienes que subir. Voy a aceptar aquí. Y aquí le digo cerrar y aplicar y me devuelvo para Power BI. Ahí estoy. ¿Estás aquí? Bueno. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué información tienes acá? Esta. Bueno, entonces para modificarla tienes que irte aquí por inicio a transformar datos. Porque esta es una tabla interna, la hice fue aquí por Power BI. Pero entonces cuando hice eso, me sale un error. Entonces te paras aquí y le dices aquí origen y ahí modifica los datos. Es por la conexión de las tablas. Transformar datos. Dígale error. No conectaste bien la de cliente seguro. Regresa. Dígale aquí, desde aquí, pero la flechita. Configuración. Mira a ver que haya cogido bien la tabla de. ¿Sí? Sí, señor. Ahora sí voy a transformar. ¿Le vamos a aceptar, profe? Sí, ahí van a aceptar. Es posible que esta vista esté- Hagan un gráfico donde represente el nombre de la zona y las ventas, por ejemplo. Hagan un gráfico. Ahí debe actualizar o cierro eso. Dale, actualizar ahí. Un gráfico donde representemos qué. El nombre de la zona y las ventas de esa tabla. Entonces vas a modificar
y viene y le haces clic allá en el habilitar. Y ahí es donde le puedes agregar las ventas. ¿Sí? ¿Ok? Yo con esta tabla interna que hice aquí por Power BI, yo me puedo venir aquí y entonces me puedo venir bajo aquí nuevamente a Excel, a Power BI, le digo cerrar y aplicar, me paro en visualizaciones y como es algo para este ejemplo muy sencillo, pues yo puedo entrar y de una le voy a decir, por ejemplo, yo voy a hacer este gráfico circular, donde entonces voy a representar de la tabla que acabo de hacer, de la tabla de ventas por zona, voy a coger el nombre de la zona y voy a escoger la venta. No la está graficando, ¿por qué será? ¿Y el formato que tienen los números? Tocaría ir a mirar. Es muy posible que no me di cuenta aquí cuando estaba aquí en Power Query, cuando coloqué la columna, no sé qué tipo de dato tenía, aquí ventas por zona. ABCD. ¿Sí? Bueno, pero muchas veces se presenta esto, ¿no? O él coloca ABC 1, 2, 3 de sal ni de azúcar, entonces aquí le digo, no, esto es un número entero. Listo, cerrar y aplicar. Y ahí debía haberme graficado de una. Ahora sí, así lo tomo. ¿Sí? Yo puedo hacer aquí entonces, entonces le dice, mire jefe, de esa base de datos por zona fueron estas ventas. Puedo decirle que, por ejemplo, en esta, entonces le puedo decir por asesor cuánto fueron las ventas. Y tengo un gráfico de esa tablita, tengo un gráfico por asesor. ¿Ya? Pues como es una tabla sencilla, simplemente estoy graficando. Y puedo hacer una base de datos, puedo decirle, mire, una tabla donde yo le puedo decir por el nombre de la zona y por el asesor una matriz. Por el nombre de la zona y por el asesor, que lo puedo bajar a columnas, cuánto fueron las ventas. Y puedo hacer una tabla. ¿Ves? De una tabla sencilla como esa. ¿Sí vieron? Bueno, estaba retomando esto, ¿lo pudieron hacer? ¿Sí? El gráfico. Vete a gráfico. Sí, aquí estoy. El gráfico, ¿ya miraste que el campo fuera de tipo numérico? Vete a query, vete a transformar datos, a Power Query. Para que en la tabla es de tipo ABC, ¿sí viste? Dice que se quiere el número entero. Ahora sí. Cerrar y cargar, cerrar y aplicar. Yo tuve que volver a activarlo y así me lo graficó. ¿Sí? ¿Cómo le fue?
¿Cuál? El de abajo. ¿Cuál? Este lo hice con una matriz. Yo lo hice con uno que llama tabla y salió igual. ¿Es lo mismo? No, porque la tabla no te deja sino hacer columnas. La matriz sí te deja hacer filas y columnas. No, yo sí parecido. ¿Con esta? Con la que, sí, la que está a la izquierda, esa. Puede ser porque usted tiene que decirle aquí, por ejemplo, si le dice asesor, es que es parecida, no son parecidas, esta dice matriz y esta dice tabla, ¿no? Porque la tabla solamente saca columnas. Por ejemplo, el nombre de la zona me lo pones en otra columna, no lo hace a nivel de columnas, ¿no? Aunque así ahí me la está... no, ahí le está... Son diferentes, claro, mire, es que aquí me muestra Bogotá, Cali, Medellín, y aquí Checho, Chucho y Pepe. Son diferentes. La matriz es cuando yo quiero hacer como una tabla dinámica parecida a Excel, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Lo pudieron hacer? Entonces, vamos a aclarar. Tenemos tablas externas, que son las que importamos como asesores, como ventas, como recibos de caja. Hay tablas internas que las puedo hacer por acá, por inicio y por especificar datos. Por especificar datos puedo hacer dos tipos de tablas. Una tabla vacía, que es para crear las medidas, y una tabla con datos como la que hicimos ahorita de ventas por zona. ¿Sí es claro? Ahí puedo hacer esos dos tipos de tablas, ¿no? Vamos a cerrar la clase, esta primera fase de la clase, haciendo otro tipo de tablas con fórmulas, porque ahorita vamos a generar una tabla calendario, retomando lo que habíamos visto ahorita. Se pueden hacer tablas también con fórmulas, con código, con fórmulas. Entonces yo voy a generar una tabla calendario, tomando como punto de referencia de la tabla recibos de caja, tomando como punto de referencia de la tabla recibos de caja, voy a hacer la tabla calendario tomando como punto de referencia la columna fecha. Entonces, estando en tabla, me voy a ir por inicio. Para allá vamos. Entonces, tabla, inicio, y le digo una nueva tabla. Miren, aquí está. Ese es el tercer tipo de tabla que maneja Power BI. Tablas que importo, tablas internas como la que hicimos ahorita, esa pequeñita, y tablas que se hacen con fórmulas. Nueva tabla. Entonces, esta tabla que voy a hacer la voy a llamar calendario. Y es igual a la función calendar entonces le voy a decir, todos conocen la función min de Excel, ¿no? Min. ¿Qué hace la función min? Pues ya el mismo. Toma el valor más pequeño de un rango de datos, ¿no? Entonces yo le voy a decir que tome el valor más pequeño de la tabla recibos de caja de fecha, coma, y luego le digo que me tome el valor más reciente de la tabla recibos de caja fecha.
le doy enter. Me faltó algo aquí que se me olvidó. Punto y coma. Ah, no, ya sé cuál es el error. Es que aquí tengo que cerrar esta función min con el corchete aquí y el corchete aquí al final. No, pero es que tiene un corchete abierto acá que no tiene donde abrir. Miren, él me está marcando los dos corchetes que estoy en este momento trabajando. Este corchete, este paréntesis está cerrando este paréntesis aquí. Yo abrí un paréntesis para la propiedad, para la función min y lo cerré aquí. ¿Sí? Y para max abrí aquí y lo cerré acá. Ahí sí. Entonces ahí quiere decir que la fecha más antigua de esta tabla calendario fue el 26 de enero. Le cambio el formato. Entonces él a partir del 26 empezó a generar una tabla calendario, ¿no? Que va a terminar consecutivamente. Esto es una tabla inmensa dependiendo de los años. Y el último registro que hubo en esta base de datos fue el 14-12 del 2020. Pero mire que él genera el consecutivo, ¿no? Mire, ahí está. ¿Sí? 14 de diciembre, el otro. Le voy a cambiar el nombre a esto, cambiar nombre. Y le voy a decir que esto es fecha calendar o calendario. Esta es la columna guía y yo de aquí en adelante puedo generar más de 55 formatos de fechas. Por eso es que se vuelve súper poderoso tener esta tabla calendario. Ahorita le agregamos unas fórmulas para separar el año, el mes, el día, trimestre, cuatrimestre, semestre, y puede empezar a hacer. Hay más de 55 formatos que usted puede hacer ahí para fechas. Entonces yo voy a seguir presentando los informes cuando sean informes de fecha. Lo voy a seguir presentando es con esta fecha, para no coger la fecha de la base de datos de recibos de caja. Pero entonces, terminamos con lo siguiente. Una vez definida la tabla calendario, esta tabla calendario la tengo que relacionar con la tabla de recibos de caja para que me tome las fechas. Entonces me vengo a relaciones. Y entonces le voy a decir que de la tabla de recibos de caja me relacione la fecha con fecha calendario. El nombre es cualquiera, también hay en fecha calendario, ¿no? ¿Y la relación es con cuál nombre? Con fecha calendario. Fecha de recibos de caja con fecha calendario. Eso hay muchos formatos para crear eso, muchísimos. Yo escogí como el más fácil, pero si usted busca en internet y busca
¿Cómo hacer tablas calendario en Power BI? Ahí te salen cualquier cantidad de formas de hacerlos, con fechas directas, ¿no? Muchas formas van a encontrar. A mí me parece que esta es la más fácil. Bueno, muy bien, vamos a dejar ahí, vamos a hacer un receso y ya retomamos. Y ya regresamos.